Ok, esto ya está grabando. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, buena tarde. Buena tarde. ¿Cómo estás? Pues muy contenta, la verdad que sí. Me pillas en un momento luminoso, que se inició en este mes de octubre, en el que inicié la retrospectiva y la presentación del libro, y he ido saltando por distintos sitios, con ese placer que da el poder ver la obra completa y reflexionar sobre lo que has hecho, y a la vez estando en un montaje creativo con la última película que tengo recién terminada y que la estrenamos en octubre. Wow. O sea que un momento de esplendor, de estos que sabes que en la vida no te tocan muchos, pero realmente lo estoy disfrutando, con lo cual eso ya es muy, muy bonito. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. A ver. ¿Por qué haces cine? Porque no podría hacer otra cosa, vamos. No se me ocurre mejor manera de estar en el mundo que haciendo cine. Y además tengo el plus de vitalidad al respecto, porque yo no estaba programada para ser cineasta. Yo vengo por mis circunstancias del lugar de donde nací, que es un pueblecito Alsasua de pocos habitantes, que no tiene nada que ver con los grandes núcleos ni Madrid ni Barcelona, donde estaba la industria del cine, y porque era mujer, y porque ni siquiera en los sueños más grandes que podía tener entonces el de ser directora estaba en mis planes, ¿no? Pero sí que un día Pilar Miró se sentó a mi lado cuando yo era adolescente en el cineclub en uno de los cineclubs que había en Pamplona. Estábamos viendo una película de Tarkovsky y recuerdo que entonces yo ni siquiera soñaba, pero bueno, apareció por lo menos una mujer que era directora y con la que estuve hablando un rato, ¿no? Y supongo que se quedó eso en mi retina. Y luego tuve la suerte de vivir en una ciudad como Pamplona, en la que había una muestra de cine y mujer, en la que tuve ocasión de conocer a Margaret von Trotta, por ejemplo, o a Agnieszka Holland, dos directoras que me parecieron que hacían un cine como el de los hombres, o sea, un cine como de verdad, como un cine grande, con buenas historias, bien contadas, y eran mujeres. Y eso me dio ya el último impulso para pensar en ese sueño de ser directora. Y luego tuve la suerte de que apareció el vídeo, que era una herramienta bueno, pues más fácil de manejo, en la que yo puedo empezar a jugar solita sin pensar que aquello sería cine ni nada, y ese es mi arranque. Y desde luego ahora en este momento no podría entender la vida sin ese cine que me produce placer en todas las fases de su ejecución. ¿Y cuál es la parte más difícil de hacer cine? La financiación. Ya. La financiación, la menos y la que más desasosiego, ¿no? la menos creativa, pero la más necesaria, o sea, es tremendo, o sea, es así, pero sí, es así, por eso, vamos, pero incluso, quiero decirte que lo vives con tanta intensidad y forma parte tanto del cine, que la última película que estrené, que era Acantilado, recuerdo que estábamos un grupo grande de personas de promoción, entre la prensa, la promoción, las redes sociales, estaba la editorial que había editado la novela de Lucía, y todo el mundo tal, y entonces yo llegué y dije, tengo que daros una buena noticia. Dice, del cine me gusta todo, me gusta hasta la promoción, podéis contar conmigo. Y con eso te digo todo. Después de hacer un buen puñado de cortos, porque tus cortometrajes, ¿qué era lo que te impulsaba? Porque hay de todo, hay desde cosas artísticas como voces de poetas, memoria histórica de tu pueblo, por ejemplo. ¿Qué te impulsaba a hacer esos cortos? ¿Aprender a hacer cine? Yo creo que sí, al principio ni siquiera, o sea, cuando yo cogí la cámara fue como un acto de rebeldía, porque me dijeron no, en un proceso de formación que había estado y tal, no, pero nosotros tenemos que ser analistas de cine y nuestra función no es la de ser realizadores. Yo creo que con eso un poco de rebeldía, a la vez que pude tener una cámara, cogí una bailarina y nos fuimos a un paisaje, a un espacio, con un poema, que ahora que es curioso, que el otro día cuando estábamos presentando en la Academia de Cine, en la Noche de los Libros, que presentamos el libro y presentamos ese primer corto,
me di cuenta que ese poema estaba haciendo como una declaración de intenciones del cine que quería hacer. Es impresionante, pero vamos, es impresionante, pero no te creas que me di cuenta ni entonces ni después, sino que lo había tenido oculto, y el otro día, sí, cuando lo recitaron José Bengoechea y Ana Gracia, justo ahí en ese momento tuve como esa revelación de decir que qué curioso, ¿no? Que por una parte sería la importancia de lo real en mi cine, o sea, lo que me importa, lo cotidiano y eso, y por otra parte también lo poético, lo melancólico o la sutileza, ¿no? Que serían los dos territorios en los que me gusta unir el cine, ¿no? Contar una buena historia, pero que aunque tenga un sustrato político, porque creo que muchos de mis personajes, los personajes que me atraen, transitan por ahí, no caer nunca en ese territorio de lo obvio, del panfleto, sino acercarte siempre al ser humano y a sus conflictos humanos, y por eso me da la impresión de que está envejeciendo también estas películas que afronté desde ese lado, ¿no? Desde el lado humano, desde el lado de los personajes y del lado de no ser maniquea a la hora de presentarlos, sino de dar los datos y tener un enorme respeto por la inteligencia del espectador, que ha sido lo que me ha caracterizado siempre. Empiezas con Joyes. Yo pienso que eso no fue nada fácil, no había otra historia más sencilla. Porque sí. Joyes, sí, hay que arrancar ahí. Hay un momento en la película que Ana Torrent, como pegando un manotazo, que soy Joyes, joder, que no soy cualquiera. Exacto, sí. O sea, Elena empieza con Joyes. ¿Joyes para ti era como una figura? Pues fíjate que no, es curioso. Es curioso porque es curioso cómo vienen todos los acontecimientos, porque yo la primera película, el primer largometraje que quería hacer es, tú has hablado de la memoria histórica cuando hice Alsacia 76 y el Recuerdos del 76, que hice un documental con la gente que todavía estaba viva, y además que fue impresionante porque estaban tanto los vencedores como los vencidos en un asilo de ancianos moderno, en los que había, y les cogí y tal. Pero fíjate cómo hace falta también una madurez para ver, porque ahora veo que la gran película que tenía que haberse hecho, o lo que se debería hacer, es ese grupo de ancianos viviendo con todos los recuerdos de ese mismo pueblo. Cuando la que le afeitaron el cabello me dice, este fue el que me afeitó el cabello, y cómo se puede sobrevivir en el final sin haber sido reconocidas como víctimas las víctimas y los verdugos. Bueno, ahí hay una película que alguien la cogerá en su momento. Pero la verdad es que como estuvo el corto, que era un mediometraje en realidad, yo lo hice para hacer el tránsito ya a la narrativa, ¿no? Para aprender a ver si era capaz ya de tener elementos poéticos, pero sobre todo de hacer una narración y contar una historia más de narrativa clásica, para que se estuviese bien la historia. Y entonces pues hubo un productor en Madrid que le pareció fantástica la historia de Alsacia 76 y me propuso hacer La Buena Nueva. Y entonces tuvimos problemas con la primera película, sí, que en realidad son los bocetos estos, y entonces por lógica habría sido lógico, ¿no? Y sin embargo topamos con La Iglesia, que de repente cuando estaba en la televisión pública, exactamente, y de repente, pero no te puedes imaginar, o sea, cuando ya teníamos productora y tal y cual, en la televisión pública dijeron a ver si tenía permiso de La Iglesia, mi proyecto. Una cosa tremenda, tremenda. Sí, estando además la izquierda en esto, ¿verdad? Es impresionante, 94. 94 no, sería 95, 96 ya. Porque claro, desde cuando yo hice esa película, que viene el productor, que escribimos los guiones y todo eso, y yo claro, no daba crédito, me quedé como sin pensar, y entonces dije, bueno, pues vamos a hacer una cosa sencillita, debí pensar. Y entonces, sí, no sé por qué, esa historia es la que me apeteció contar, porque me pareció también muy tremenda y como también llena de obstáculos su propia vida, ¿no? Y entonces sí que hubo un ejercicio de reconocimiento del personaje, ¿no? De su cabezonería también, que es uno de los talentos de los cineastas, muy importante, o sea que no te fíes jamás de un cineasta que no sea cabezón, que no llegará a nada.
Y luego fíjate también que en muchos de los personajes que nos gustan a los cineastas están los empecinados, ¿no? Personajes que luchan contra muros casi imposibles, ¿no? Y que traspasan. En cine hay muchos personajes así. Sí. Y en el de Terry Williams, con los Quijotes y los personajes quijotescos que son muy... los personajes románticos en realidad llenan de luz la vida, ¿no? Porque aunque les salga mal la aventura, el proceso de la lucha por conseguir un mundo más justo a lo que ellos creen, hay siempre una ganancia, ¿no? Porque hay un compromiso muy fuerte político en todas estas películas. Fíjate. Un compromiso y a la vez también humano. Porque, por ejemplo, ahora que hace poco vi Acantilado, que no lo había visto. En La Buena Nueva parece que ensambla con Acantilado. Porque también hay como un acantilado, un desfiladero donde la gente, creo que en ninguna de las dos películas se lanzan por voluntad propia. Qué interesante reflexión me estás haciendo, qué interesantísima. Porque sí. O sea, ahora pensando en La Buena Nueva, que hace poco la pusieron en versión española. Sí. O sea, y vi Acantilado y digo, los directores siempre están contando la misma película. Eso parece ser. Da igual el tiempo. Los personajes, todo. Sí. Y siempre en el tuyo hay un universo femenino muy fuerte. Porque en La Buena Nueva la película la lleva Unax, el párroco. El párroco, pero está rodeado de mujeres. De mujeres súper fuertes y son capaces de morir si hace falta. Sí. Qué curioso. De todas formas, el montador me dijo, has empezado Acantilado donde terminaste La Buena Nueva. Y sí que es cierto que no solamente en eso, sino que mi gusto por los acantilados o por los precipicios, por el vértigo, está, por ejemplo, en el primer corto, en La Mujer de Lot, que tendrás ocasión de verlo aquí en la Filmoteca, que es la bailarina, que por cierto, cuando vi Los Brutos, que ahora al digitalizar me quedé helada, porque qué riesgo corrimos, tanto y yo que estoy dirigiéndole y ella bordeando descalza por digo, madre mía, qué locura hicimos en aquel momento, que podía haber pasado de todo. De hecho, en Joyes, ella está al borde del precipicio todo el rato. Y la acaban empujando, no por voluntad. Exactamente. Como pasan las tres películas. Sí, qué bueno. Fíjate, en las tres historias pasa lo mismo. Qué fuerte. Porque ella por voluntad propia no lo hace. No lo hace, no, para nada. Pero ella sabe que pueden acabar con ella. Sí, lo sabe y ella lo... Hay un momento muy chulo que ella sale, ve las noticias. La etarra ha vuelto y ella se va a llorar. Ella sabe que ella su nuca está siendo mirada. O sea, que está al borde. Sí. ¿Qué ocurre con los precipicios? Hombre, yo sí que hay cosas que tienen que ver, porque yo también sí que es cierto que me coloqué un poco al borde del precipicio, ¿no? En esto, porque fíjate que muchas veces cuando se habla de la valentía de pillar o de hablar de esa historia, que sí que hablaron en su momento y siempre han dicho, yo creo que la valentía estaba en otro sitio, más que en el físico o tal, que podía haber ocurrido, ¿no? Porque es cierto que hubiera sido un buen titular, ¿no? Joyes muere otra vez, y en aquel momento que era el momento máximo, pero yo creo que más el riesgo es el atreverme a contar una historia en la que la crítica ha hablado más de poética que de política, ¿no? O sea, que en ese contexto, en ese momento, funcionase como funciona la película, que emocionase tanto, y que colocase la muerte en el sitio de lo real, pero a la vez en lo metafórico, es una película que fue muy transformadora, sobre todo en el País Vasco. Yo era muy admiradora del cine irlandés, que películas como The Boxer o En el nombre del padre me parecieron fantásticas, y yo echaba en falta en ese momento del conflicto que tanto cineasta vasco bueno no afrontase desde un punto de vista hondo una situación que sí que ayuda, porque yo sí que creo en la capacidad del cine como para provocar emociones y obligarte a reflexionar desde otro lado. Cuando ya está todo perdido, yo creo que el único sitio donde la reflexión puede llevarte a buen término es desde esa emoción que te pone en contacto con la verdad profunda de ti mismo, ¿no? Y para mí fue muy emocionante la catarsis que hubo cuando al principio no había sala para estrenarla y tal, pero todavía me ha producido más placer esta retrospectiva y ver lo bien que le ha pasado el tiempo sobre la película. Es una maravilla eso, y las lecturas nuevas que se incorporan ahora,
porque yo creo que el cuidado por el detalle, que es algo que está, me importa todo, ¿no? El cuidado con el vestuario, el tal, no querer hacer la película demasiado moderna, sino que tenga una respiración atmosférica, que es la que me queda a mí en el recuerdo, y que la que luego se pone en la fotografía y en el arte, el departamento de arte, vestuario, etcétera. Yo creo que ha contribuido a eso, y que está que sí que está muy exquisitamente todos los registros del alma humana despegados, y los personajes no son planos, sino que tienen hasta el periodista, que podría ser el más impactante, tiene una parte luminosa junto con la oscuridad, sí, en la que hay una aceptación de que se ha equivocado. Exactamente. Y eso no es nada fácil. No es nada fácil, y mucho menos en el medio. Y cuando tienes éxito. Claro. Sí. O sea, él piensa que ha hecho la mundial, y después se da cuenta de que la responsabilidad de quién es. Él es otro verdugo más. Exactamente, sí. A mí me gustan tus personajes, que en realidad son todos muy contradictorios. Todos muy contradictorios y hay mucha complejidad en sus decisiones, dudan mucho. O sea, todo es una duda. Poliédricos, ¿verdad? Que van, sí, son muy humanos. Como nosotros mismos. Son muy humanos. Sí. O sea, no ese tipo de cine que todos parecen héroes o perversos. Sí. No, aquí hay muchos matices. Y, por ejemplo, tanto en Joyes, en La Buena Nueva, en Acantilado, pues que todos los personajes están igual. O sea, hacen cosas que saben que están mal, que no deberían. O sea, ¿te gustan las personas así? ¿Crees que cuando tú tienes, por ejemplo, tu manera de producir ideas, ¿cuándo ves que una idea puede convertirse en una historia, y esa historia puede convertirse en una película? ¿Cómo es tu proceso de trabajo? Vamos a ver, yo en general, ¿Un personaje a través de una historia? Aparte que te puede apetecer rodar, yo creo que en cada proyecto me apetece una cosa. Vale. Lo primero sí que tengo, bueno, por ejemplo, Joyes pasa que la historia me parece muy potente y decido apostar fuerte. Después de haber pasado por el tema de La Buena Nueva y de la desolación que me produjo aquello, dije, vamos a por todas, fuerte, a una apuesta máxima, y además con Europa, que gracias apareció entonces Internet, y me enteré de unos encuentros que había de productores y financieros en... Vía digital estaba, ¿no? Sí, exactamente, las primeras cosas. Pero ahí nos pusimos en Luxemburgo, tanto Andrés Martorell, mi co-guionista, que éramos pareja, y yo, y nos fuimos llenos en versión en inglés y en francés con una ingenuidad maravillosa, pero que había 150 proyectos, y es que el nuestro apareció en Vanity Fair y en The Hollywood Reporter como el tercer proyecto más interesante de los que se habían presentado, y eso fue una carta, me dio una ayuda de media. Y ahí apareció Joyes por Europa, el abrazo europeo le salvó, ¿no? Y entonces Joyes aparece por eso. Y Extranjeras aparece cuando me estoy documentando para una película de ficción, La Flor de la Canela, que claro, pero cuando yo entro a conocer esas vidas y esa realidad me conmueve tanto. Y me parece un reto, digo, bueno, vamos a ver, he contado la historia más poderosa, que en 2 líneas tú la cuentas aquí y en México, y saben que es una buena historia, es una buena película, una tragedia griega con todos los ingredientes más estimulantes desde el punto de vista visual y narrativo. Y sin embargo, vamos a ver si consigo hacer cine del sur, ¿no? De mujeres y emigrantes. Entonces me planteo, porque yo me instalo a vivir en el barrio de Lavapiés en Madrid, y entonces voy viendo a esas mujeres emigradas, bonitas, con ropas extrañas, que me gustaba, porque ibas a Londres, ibas a Nueva York y veías eso. En Madrid siempre era un aburrimiento, no había más que gente de Albacete o todos normales, ¿no? A mí siempre me ha gustado como la diferencia visualmente, eso. Pero aparte de eso, a mí me habían dicho que qué valiente haciendo esa película, y yo veía esas vidas de esas mujeres y decía, eso sí que es valentía, cuando miraba esos ojos, y decía, ¿de dónde vendrán? ¿Qué habrán dejado allá o tal, no? Entonces, pues eso, me planteé esa historia, y fue realmente un reto muy bonito, o sea, porque la película se ha convertido en todas las universidades del mundo como un referente de cine de migración,
y ha tenido una distribución, o sea, impresionante. No tengo palabras para decir cómo ha llegado y cómo sigue conmoviendo y eso. Y es simplemente como un espejo de dignidad, y un ejercicio interesante para nosotras y para ellas, y uno de los primeros ejemplos de la fuerza que produce, porque el hecho de ser un personaje colectivo de muchas mujeres transmite una fuerza y una alegría de vivir que es muy... Me encanta que me haya salido una película luminosa con ese tema. Sí, sí, porque podía haber salido todo. Bueno, sí. De todas formas, yo ya para el exceso ya sabes que me ves como muy comedida, ¿eh? La emoción verdadera, si se desparrama ya no hay poema, ya sí, es otra cosa. En todas tus películas los personajes se guardan muchas cosas, claro. Porque saben que si las sueltan va a haber una catástrofe. Claro, es mejor callarse. Claro, y porque en la vida no vamos, si estamos borrachos no mostramos que somos borrachos, porque somos eso, y que en el trabajo de los actores eso es una cosa fundamental, jugar con los opuestos, con justo, todo el rato estamos ocultando cosas, porque nuestro verdadero rostro solamente se muestra con las acciones cuando no puedes evitar que aparezca tu yo, ¿no? Entonces, la riqueza también de la observación de eso, luego el trabajo con los actores, pues es una cosa que a mí me encanta, y eso yo creo que se nota también en mi cine, que están cómodos, han entrado en el personaje, hemos jugado mucho, hemos improvisado, y ha habido una construcción creativa también por parte de los actores que han llegado a entrar en el personaje desde muchos ángulos y han hecho aportaciones, y ya sabes que el buen director es el que es egoísta, el que pilla de todos los procesos creativos de todo el entorno, ¿no? Y conforme más creativo es el equipo, la película va a crecer. Sí, por ejemplo en Acantilado y La Buena Nueva hay un marco, o sea, ahí ya hay, por ejemplo, ahí se ve una Elena que está más a gusto con sus historias, que ha tenido un equipo más presupuesto a lo mejor, y técnicamente ha elegido más a sus colaboradores. Exactamente, sí, porque señor. Javier Aguirre en Acantilado, está soberbio. Maestro este señor, juega con la luz, con esa calidez, y a la vez la negrura que hay detrás, el hielo, esa cosa de zombies, ¿no? Casi de personajes perdidos con apariencia, ¿no? Con esa belleza, ¿no? Que hiela el alma, ¿no? Porque los personajes sería algo así como la oscuridad en el paraíso, ¿no? Exacto. O la oscuridad del paraíso, sí. Esos ventanales donde vive Juana Costa, entra mucha luz. Hay muchos pozos. Muchos. De hecho hay un momento que se ve en la habitación con Ingrid, el día que se va, estaba como partida la pared y se ve la puerta. Sí. Y ves los dos mundos en los que se mueven los dos personajes todo el rato. Qué bien, cómo me gusta, cómo estás hablando. Aparece siempre en tu cine. Tanto el interior de los personajes como el paisaje. Sí. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Hay que trabajarlo mucho o es una cosa más intuitiva? No, yo creo que cada vez voy más intuitiva. Hay un libro que se titula Lo sabido no pensado. Lo sabido no pensado. Luego el libro es dificilísimo, o sea, de una abstracción que un amigo austriaco que me lo regaló, le dije, pero esa frase no sabes cómo me está ayudando. Lo sabido no pensado. Y yo creo que hay mucho que conforme más cómoda te vas encontrando, porque también el cine es cierto que tiene unas herramientas que no es como la literatura, que tú puedes escribir un libro cada año o cada menos, sino que los procesos de una película son, por desgracia, más largos de lo que deberían, ¿no? Y entonces en ese tiempo pues no te da mucho tiempo igual a poder practicar cosas, pero yo siempre aprovecho para justo entrar en el territorio que en otra película no he entrado, ¿no? Y probar cosas de otro lado, pero sí que me gusta que en ese probar cosas, aunque yo me crea, por ejemplo, que Acantilado es una película muy distinta de las demás, ya me voy dando cuenta que que están las mismas obsesiones con otros personajes, con otra clase social, en otro paisaje, sí. Pero bueno, el paisaje acaba pareciéndose mucho. Sí, exacto, aunque sea distinto se parece mucho, sí. Porque, por ejemplo, con La Buena Nueva hay un secreto, hay un desfiladero donde se tira gente, a partir de ese secreto, a partir de lo que ocurre ahí, empiezan a moverse los personajes y a establecerse las relaciones. Y el personaje de Unax tiene muchos puntos en común al de Daniel Grau. Sí, tiene. Él tiene en Daniel Grau tiene una mujer,
pero acaba sí, enamorándose, por lo menos, y viendo que hay otro mundo posible. Y sí. le pasa a una, le pasa lo mismo, sí, está sí, casado sí. con Dios. Sí, 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 sí. Hay una tentación ahí. Una tentación. Sí, sí, Toda la sí, película sí. siempre se mueve Sí, desde sí. la ambigüedad. Sí, 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 y sí. del propio territorio. En Acantilado hay un personaje, que no diremos porque si alguien quiere verla. Sí, sí, sí. Un personaje que parece bueno, pero en realidad no parece tan bueno. Exactamente, luego no. Y siempre está jugando a eso. Con esas dobles. Sí, esas dobles. Sí, sí. Sí, sí. Me temo que la vida es así, ¿no? Un poco así. Y luego en el caso de, sí que la diferencia podría ser también, en el caso de Acantilado, que son personajes más perdidos porque les falta ideología o algo más generoso, algo que trascienda su propio egoísmo, ¿no? Entonces yo creo que es... Muy chulo eso que acabas de decir, sí. Algo que trascienda su propio egoísmo. Yo creo que hoy en día vivimos... Acantilado es una película muy moderna, es totalmente, sí, y no te creas que se ha entendido bien esa película, sé que está empezando a crecer ahora. Yo sabía, Acantilado es una película mucho más grande de lo que ha sido percibida, y ya verás cómo va a pasar, el tiempo le va a venir de maravilla, porque sí que es esa. Habla mucho de la pérdida y a la deriva en la que nos encontramos todos, sí, porque sí. ya Dios no existe, las ideologías tampoco existen, las políticas tampoco, ¿qué existe? El amor, es un comercio, que sí, estoy más pendiente de que me quieras tú que de querer yo, o sea, todo el mundo busca la seguridad, Daniel en su mujer, los otros en la secta, pero nadie vuela del todo, nadie da nada, y ahí sí. Alguien leí una cosa que decían, todo el mundo busca un amor ideal, pero nadie busca un amor real. Claro, claro. Yo creo que por ahí pivota la pena. Sí. Ahora, qué interesante, que estoy disfrutando con esta entrevista. A mí me estás encantando. Hay una cosa que me encanta preguntar a los directores, por tus referentes. Cineasta, literario, música. Sí, vale. En cuanto empiezas a trabajar en una película, te van viniendo, tienes que leer un libro relacionado. No, nada. Nunca directo. ¿Estamos grabando o no? Sí. Nunca una relación directa, o sea, no, pero sí que me he ido construyendo y sé que aparece. Que es algo que tiene que ver mucho con el cine, el ritmo. Claro, mi padre es músico, organista, y un tío tuyo está basado en la historia de La Buena Nueva, exactamente, sí. Y entonces mi padre... Y por ejemplo, con lo que ha pasado en Alsasua, ¿no hay una película? Hombre, no, con lo que ha pasado en Alsasua no, pero fíjate qué bonito que en Alsasua, en este momento, cuando llegaron los grupos políticos para encima reforzar la injusticia y determinar que aquel pueblo era un pueblo malo, las campanas pero si Elena es de ahí, ¿cómo va a ser un pueblo malo? Exactamente, no puede ser. Una cineasta muy comprometida con el ser humano, ¿no? No puede ser. Es un pueblo muy juerguista, eso sí, siempre ha sido, y me encanta que la noche siga habiendo, porque ha formado parte de mi vida también, de adolescente, en que yo leí el libro de Marino Ayerra con 16 años, que para mí fue un impacto, pero justo yo iba de discotecas y salíamos de casa. De hecho, cuando fui a una residencia en Pamplona no quería quedarme allá porque a las 10 de la noche nos mandaban a casa. Qué muervos, digo, vaya aburrimiento. Y entonces para mí ha sido muy terrible lo de estos chavales. Y ahora presentando el libro, que fue muy bonito, entonces me contaron como que cuando vinieron estos tocaron las campanas como recordando a don Marino, pero que ahora felizmente el pueblo está totalmente unido y están en la calle, o sea, y que salen a la calle a denunciar esa barbaridad que se les haya juzgado por una pelea de bar cuando no ha sido, vamos, Hace poco en el documental que hicieron de Regresa al Cepa, sobre lo que le pasó al crimen de Cuenca y a Pilar Miró. Sí, exactamente, sí. Tuvo un montón de problemas. Bueno, como tuvo aquella también. Sale el abogado de Pilar Miró entonces y dice, esto es un país democrático pero con los derechos muy pequeños. Muy pequeñitos. O sea, y creo que describe muy bien el momento actual también. El momento actual y el país en el que vivimos. No, muy tremendo. Hay una indefensión absoluta, Te toca en según qué sitios y hay una indefensión absoluta, porque además los intelectuales están como muertos. Nadie denuncia nada. Es lo que muestra
nuestro acantilado, ¿no? Sí. Una pérdida de valores. Exacto, sí, ¿no? De valores y cada uno está en eso, y si están en la secta están también obedeciendo a la líder, pero sin solidaridad entre ellos, y hay una pérdida. Sí. Lo chulo de Acantilado es que para mí los personajes más buenos de la película Sí. son Ingrid y Cortajarena. Cortajarena, sí. Que Que es como la pureza de... La pureza que sí, dice, sí, dentro sí, de este caos que es el mundo puede haber algo bonito como enamorarse sí, y de verdad. de verdad. Claro, y sin embargo... Y sin embargo... Exacto, no desvelamos el final. No desvelamos el final. Sí, pero la tesis de la película es así. Y ahora para terminar, Elena, me gustaría que me dijeras si hay alguna película que cambió tu mirada como espectadora cuando eras una chavalita. Sí, sí que la hay. Y te va a sorprender, pero no tanto igual. Yo fui con mi madre, yo creo que tendría 13 o 14 años, y fui a ver Fresas Silvestres, Fresas Salvajes, que se tituló en España Berman. Y yo me acuerdo que me hizo tal ilusión sentirme como tan mayor que me llevase a una película que no comprendí entonces, pero que sí que igual me dejó ese rastro de la melancolía, ese gusto por lo que no se entiende del todo, por ciertas cosas que, como comentabas tú antes, sí que te construye, como la música que has leído. Si has tenido suerte de tener un entorno cultural favorable, creo que es más fácil ser autodidacta en cine teniendo una base cultural tanto literaria como musical como cinematográfica, siento. Fíjate, el primero de Kodak, cuando teníamos celuloide, cuando iba a hacer el primer corto, me dijo: Elena, porque tú has pasado por todo el proceso, como empecé en el 94, Super 8, exactamente, vídeo, que y eso es 35. 35 exactamente, y la buena nueva también, sí, también la rodé. Podía ya haber hecho en digital, pero para ese formato de cine histórico y tal, me parecía que le iba... Y Acantilado es... Y al Acantilado, pero bueno, pero que es súper panorámica. Esa película es para verla en pantallón grande, en el Festival de San Diego, en una sala... pero inmensa. ¿En Estados Unidos, sí. Tuvo premio de Austin de mejor película, de jurado. Uno de los festivales más prestigiosos de guionistas. Sí, exacto, sí. Y además está es una ciudad maravillosa, además, Austin, porque es súper moderna, no parece ni Estados Unidos, es una isla demócrata en el medio del horror de Texas, y con un ambiente de conciertos, de bares, de cinefilia, unas colas para entrar en la sala de cine. Sí. Maravilloso, y fue divertido porque yo fui a una fiesta, yo no sabía que era la entrega de premios, no me había enterado de nada. Entonces, había como un par de premios a Christine Kaufman, que era la productora de series tan míticas como tal, bueno, y a una directora también de comedias, pero de actorazos y tal, y les daban, y bueno, me dio el puntito feminista, y dije, pues voy a ir a verles a estas dos grandes cineastas americanas, y nada, y estábamos ahí comiendo y de repente The Cliff, pero ¿qué es tu película? Digo, no me puedo creer, y salí. Entonces tuve un discurso como tan espontáneo, me pilló tan de sorpresa, francamente, porque ni siquiera sabía que había, tampoco habría pensado que me iban a dar ningún premio, y de repente fue tan bonito, claro, que me salió un discurso como muy de gustar en América, porque dije, bueno, me encanta ya solamente estar aquí y haber venido hoy a donde dos de mis cineastas admiradas, y de repente que me encuentre con este premio, pues eso, y hablé pues eso de que me encantaba porque era una ciudad como bastante intelectual. Están viviendo ahora muchos de los cineastas importantes, se han pasado de Hollywood allá, sí. Y muchas de las series que yo adoro se están rodando ahí. No sé, bueno, que adoraba, porque ya estoy una temporadita un poquito cansada, sí, me está pasando como a todo el mundo casi. Hay una saturación. Una saturación que el zapping ya te agota más que ver las cadenas de televisión. Sí, al libro otra vez. Pues Elena, un placer hablar contigo. Bueno, lo mismo digo. Muchas gracias por tu tiempo, por tu cine, y yo siempre digo hasta la próxima película. Hasta la próxima película.